días, hermanos, en el nombre del Señor les saluda la familia Santiani López y en esta mañana muy agradecidos de poder saludarlos nuevamente hoy día domingo, el Día del Señor. Hermanos, como dice mi esposo, estamos muy contentos de poder saludarlos y también muy agradecidos con el Señor que nos permite comunicarnos por este medio con ustedes, ¿no? Y empezar un domingo más. En esta oportunidad vamos a dar paso a la lectura bíblica que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 14, versículos del 12 al 25. Leamos, hermanos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos, y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: El maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino a él con los 12. Y cuando se sentaron en la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él, respondiendo, les dijo: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo de Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. Y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a pasar con el servicio de hoy. Y vamos a tener unas palabras de oración antes de iniciar. Oremos juntos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en esta mañana, Padre, por permitirnos una vez más reunirnos hoy domingo para honrarte y alabarte. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder servirte y saludar así al resto de la congregación de la Iglesia de Salamanca. Te pedimos, Padre, que tú guíes al Pastor Walter en la enseñanza del día de hoy y que tu palabra sea expuesta en nuestros corazones, Padre Celestial, para poder aprender. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. La Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca les da la más cordial bienvenida. Ángeles cantando están.
Buenos días, hermanos. Gusto de saludarlos. Espero que estén disfrutando del programa de esta mañana, cantando alabanzas al Señor y a la vez también, pues, preparando sus corazones para el tiempo del mensaje de la palabra de Dios, que en esta ocasión lo va a traer el pastor José Manzanares. Tengo algunos informes para compartir con ustedes, así que le animo a estar atentos. En primer lugar, apenas termina el culto en línea, vamos a reunirnos a través de Zoom para celebrar la Cena del Señor. Esta es una ordenanza muy importante para la iglesia cuando podemos reunirnos y recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros para darnos la salvación. Lo hacemos a través de participar de dos elementos: el pan, que representa su cuerpo, y la copa, que representa su sangre. Quédese con nosotros inmediatamente después del culto en línea para celebrar la Cena del Señor. En segundo lugar, quisiera animarlas a las damas para que busquen estar en la reunión de damas el día viernes a las 5 de la tarde, de 5 a 7:30 de la noche, para la última reunión de damas de este año. Después de esto, estarán reuniéndose en el mes de enero, después de dar algunas indicaciones de la fecha correspondiente. Este viernes van a tener una cena navideña, así que todas las damas están cordialmente invitadas a participar. Van a tener como oradora principal a la hermana Vicky García. Animamos pues a todas las damas para que participen de esta reunión del día viernes. Este sábado, las parejas de nuestra iglesia vamos a tener una reunión para celebrar la Navidad. Vamos a tener una cena navideña. También será un tiempo hermoso, un tiempo de poder disfrutar de la comunión entre hermanos a través de Zoom. Quisiéramos terminar también este tiempo de informes haciéndoles recordar que todas las mañanas, de lunes a viernes, tenemos los devocionales donde se está presentando algún pensamiento de la palabra de Dios, y le animo a participar de esto. Solamente duran 10 minutos y serán de mucha ayuda para su vida espiritual. Quisiéramos animarlos a todos para que todos los días, de lunes a viernes, participen con nosotros en los devocionales de la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca. Bien, hermanos, continúen disfrutando del culto y que el Señor les bendiga a través de su palabra. Dios les bendiga. Nada que hacer, ni a dónde ir, sin esperanza a su vivir, sin ilusión ni dirección y sin remedio a su dolor, hasta el día que del cielo nos llegó. Dios con nosotros, Emmanuel, regala
Dios con nosotros es. Dios con nosotros es. Buenos días, qué alegría poder saludarlos. ¿Cómo están? Espero que cada uno de los que me está escuchando, por la gracia de Dios, se encuentre bien y que en este tiempo podamos disfrutar también juntos de estudiar la palabra de Dios. Quiero animarle a que tenga desde su casa, desde donde usted se encuentra, una Biblia a la mano para que juntos podamos tener un encuentro personal con Dios a través de su palabra. El día de hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 14, versículos 12 hasta el 25. Estamos dando un pequeño salto de algunos capítulos con respecto a la predicación del domingo pasado. Nuestro pastor Walter estuvo predicando Marcos capítulo 9. Bueno, vamos a saltar algunos capítulos para la meditación del día de hoy y vamos a leer los versículos 12 al 25. De hecho, ya lo leímos en el tiempo de la lectura bíblica, pero vamos a leer una vez más, porque quiero hacer énfasis en la importancia de este pasaje. Personalmente, creo que esta porción es una de las más conmovedoras respecto del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra, ya muy cerca del tiempo de que Él fue sacrificado. Así que va a ser muy interesante para nosotros leerla en esta temporada que estamos viviendo, que es la temporada de la celebración de la Navidad. Muy bien, entonces, con Biblia en la mano, le invito por favor a leer conmigo Marcos capítulo 14, versículos 12 al 25. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él, respondiendo, les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad y la bendición que tenemos, Señor, de leer tu palabra en esta mañana durante este tiempo. Oramos, Dios, porque tu palabra haga una obra especial en la vida de cada uno de nosotros. Que tu Espíritu, Señor, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ilumine y nos lleve al entendimiento, Señor, de las verdades que esta mañana vamos a meditar.
y que, Señor, podamos ser confrontados por tu palabra, alentados por ella, Señor, que podamos tener corazones obedientes a través, Señor, del estudio de tu palabra. Entregamos todo este tiempo en tus manos, Señor, para gloria de tu nombre, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a volver a meditar en este pasaje, vamos a volver a leerlo, pero despacio, con calma. Vamos a ir meditando en algunas cosas específicas. Ciertamente no vamos a poder ver todo el capítulo, ni siquiera toda la porción de versículos detalle por detalle, pero sí quisiera hacer foco en algunas características o en algunos puntos importantes que se mencionan en este pasaje. Pero para esto necesito explicar en primer lugar dos cosas. Hemos leído en los versículos 12 y 13, y también se puede encontrar en otros momentos del capítulo 14, el tiempo en el que se escribe esta carta. De hecho, es sumamente importante entender que lo que acontece para el pueblo de Israel en el relato del capítulo 14 es la celebración de la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Para nosotros es importante entender lo que es la Pascua. Bueno, la Pascua es una celebración del pueblo judío, pero ¿una celebración de qué? De hecho, es una conmemoración del día en que Jesús los liberó de la esclavitud del pueblo de Egipto. Dios castigó al pueblo de Egipto con 10 plagas. De hecho, la última de las plagas fue la peor. Había un juicio que todo primogénito en Egipto moriría, salvo aquellos hogares donde el dintel de la puerta sería pintado con la sangre de un cordero. Este mensaje llegó a los judíos, al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel sacrificó un cordero y con la sangre del cordero pintaron el dintel de la puerta, y cuando el juicio del Señor pasó por las puertas y por los hogares, en cada hogar donde había esta señal de sangre, ninguna persona moría en ese lugar. Así que están conmemorando esto, están conmemorando el hecho de que el juicio de Dios pasara sobre ellos. De hecho, la palabra Pascua significa pasar por alto o pasar de lejos. Así que el juicio de Dios pasó por alto las casas donde había esta señal de sangre. Y esto fue motivo por el cual, o este juicio fue motivo por el cual el faraón dejó ir al pueblo de Israel y dio el inicio del nacimiento de Israel como una nación. Así que la Pascua es una celebración muy importante y que tiene pasos y momentos muy detallados de los que vamos a hablar en otro momento. Otro hecho importante que quiero hacer énfasis en esta narración es en el versículo 14, porque en el versículo 14, cuando los discípulos de Jesús se encuentran con este Señor de la casa que los va a recibir, se refieren a Jesús como maestro. Así que quisiera que guiemos la meditación de esta mañana justamente haciendo foco sobre Jesús, haciendo un foco especial sobre el maestro al cual los discípulos están sirviendo, el maestro que hizo que las puertas de las casas de este Señor se abriesen, pero principalmente en el maestro que está dejando instrucción. La palabra maestro quiere decir instructor. Quiere decir alguien que por supuesto enseña, pero que también lo hace desde el papel de un cuidado de las personas a las cuales él está enseñando. Así que vamos a ver en esta mañana 3 puntos. Vamos a hablar de la autoridad del maestro, vamos a hablar del carácter del maestro y también vamos a hablar acerca de la instrucción del maestro. Así que lo primero que quisiera que meditemos en esta mañana juntos es de la autoridad del maestro. Cuando hablamos del maestro, por supuesto, estamos hablando de Jesús. Jesús es el protagonista de este relato, así que quiero que volvamos a leer desde el versículo 12, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Tengo que mencionar además que la Pascua era una fiesta familiar. Miles de personas se congregaban a la ciudad de Jerusalén para participar de la Pascua. Entonces era un momento donde la ciudad estaba muy llena de personas.
dicen que casi se triplicaba la capacidad de gente que podía habitar en la ciudad. Por esta razón muchos habitaban en las ciudades cercanas. Bueno, los discípulos saben que Jesús va a celebrar, o que ellos van a celebrar la Pascua, y le preguntan a Jesús. Es interesante que son ellos los que toman la iniciativa, al menos en este relato. Sin embargo, es Jesús quien da las instrucciones. Versículo 13, envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Es Jesús quien da las instrucciones. De hecho, Lucas capítulo 22, versículo 15, que es una narración diferente del mismo hecho, nos va a decir que Jesús, cuando habla de la Pascua y está con sus discípulos, les va a decir: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Bueno, Jesús está muy interesado de que este evento se realice, está muy a cargo del momento que está sucediendo, y Él es quien da las instrucciones. Y podemos ver la autoridad en el hecho de que Él es quien guía a sus discípulos para la realización y el lugar de la Pascua, pero también en la autoridad que Él tiene al pedir un lugar. El versículo 15 nos dice específicamente: y donde entrare, decid al Señor, el maestro dice. Así que los discípulos van con la autoridad de que el maestro está pidiendo un lugar donde ellos pudiesen tener esta cena. Ahora, el versículo anterior nos habla también acerca de que Jesús tenía un conocimiento previo de lo que iba a suceder, o de todo lo que iba a suceder para que puedan conseguir esa Pascua. De hecho, vamos a ver algunos versículos, a volver a ver los versículos para que lo veamos bien. Dice: y él envió 2 discípulos, versículo 13, y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Esto ya era una cosa muy particular. Entendamos esto: Jesús no les dice tienen que ir a la casa de tal. Jesús les está dando instrucciones, pero no les está dando instrucciones definitivas, sino les está dando cuáles son los pasos que ellos tienen que seguir. Ahora, es muy inusual, o era muy inusual, que en ese contexto, en el tiempo donde vivían, un hombre llevase agua en un cántaro. Lo usual era que las mujeres usaran cántaros para llevar el agua, y lo usual, lo tradicional, era que los hombres usaran contenedores de piel. Así que era algo que era muy inusual, encontrarse un hombre llevando un cántaro de agua. Y eso es lo que Jesús les dice: se van a encontrar, cuando vayan a la ciudad, se van a encontrar a un hombre llevando un cántaro de agua. Jesús no les dio instrucciones específicas, pero sí le dio los pasos que tenían que seguir. Así que empezamos a mirar a unos discípulos que más bien son muy obedientes con su maestro, y eso habla de la autoridad del maestro para con sus discípulos. Otra característica que nos habla de la autoridad del maestro es la omnisciencia. ¿Cómo sabía Jesús? ¿Qué forma tenía de Jesús de saber que había un hombre que iba a llevar un cántaro de agua, que iba a dirigirse a una casa donde un señor ya había preparado un aposento para que se celebrase la Pascua? Jesús sabía todas estas cosas de antemano. Así que Jesús no solamente sabía la casa que lo iba a recibir, sino también sabía quién era el hombre que lo iba a traicionar. Versículo 20, él respondiendo dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Vamos a leer desde el versículo 18. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Versículo 20, él respondiendo les dijo: es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. Jesús sabía quién era el hombre que le iba a traicionar. Jesús poseía la cualidad de Dios de la omnisciencia. Jesús está demostrando su autoridad a través de expresar esta cualidad de la omnisciencia, de saber qué es lo que va a pasar.
Esto nos habla, por supuesto, de que Jesús es un hombre, es Dios hecho hombre con autoridad. Y esto se veía reflejado en la obediencia de sus discípulos, que lo habían conocido muy de cerca y estaban dispuestos a obedecer sus instrucciones, pero también a que las cosas sucedieran en la forma en la que Él ya lo había previsto. Y no solamente previsto, sino que de hecho Jesús obra para que el momento de su muerte, el cual está próximo en este relato, sucediese en el tiempo en que el Señor así lo había revelado. Vamos a leer capítulo 14 también, el versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 y meditemos en esto, el tiempo de la muerte del Señor Jesús. 2 días antes, después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto de todo el pueblo. Pero vamos a darnos cuenta que ellos no pudieron evitar conforme a sus planes, sino que ahora mismo, mientras leamos el relato, nos vamos a dar cuenta que los planes de retrasar la muerte del Señor Jesús se precipitan en mucho por la conversación que Jesús está teniendo con sus discípulos en este tiempo. Y Judas obra para que todas estas cosas que los escribas, que los sacerdotes no querían que sucediesen en el tiempo de la Pascua, sucediese en el tiempo de la Pascua. Así que es Dios, es Jesús, quien tiene autoridad como maestro, autoridad para dar instrucciones, autoridad para designar dónde han de conseguir un lugar para cenar, pero también autoridad al saber qué es lo que va a pasar de antemano e incluso para establecer un nuevo pacto. Vamos a revisarlo específicamente más adelante, pero vamos a ver el versículo 24 que dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Jesús tenía la autoridad de establecer un pacto. Nadie más tenía autoridad de establecer pactos entre Dios y los hombres que Dios. Únicamente Dios. Así que vemos que nuestro Maestro, el Señor Jesús, en este relato está expresando su autoridad. La segunda cosa que quisiera que veamos es el carácter del Maestro. En primer lugar, el carácter del Maestro lo vemos en la firmeza que Él tiene en cumplir el plan de Dios. Versículo 21, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de Él. Jesús sabía cuál era el camino que Él tenía que recorrer. Sabía que era un camino de dolor, que era un camino de sufrimiento, que era un camino donde sería abandonado, pero Él es firme en caminar ese camino. Por ir a través de ese sendero, Jesús está mostrando firmeza en cumplir el plan de Dios. Por supuesto, vamos a ver más adelante, cuando se habla acerca de Jesús orando en el huerto de Getsemaní, las palabras que el Señor Jesús dice, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Estoy parafraseando un texto que vamos a verlo más adelante, pero Jesús tiene firmeza de carácter para caminar y para cumplir el plan de Dios. No solamente podemos ver la firmeza del Maestro, sino podemos ver el carácter, la gracia del Maestro. Versículo 21, continuamos leyendo, volvemos a leer, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Pero ¿cuándo es que Jesús conoce acerca de la traición de Judas? ¿Cuándo es que Judas traiciona a Jesús? Si leemos en el versículo 10, vamos a darnos cuenta de esto. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes a entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Así que en el versículo 10, versículos antes de la narración que ya leímos desde el versículo 12, nos damos cuenta que es Judas quien ya había pactado
con estas personas que querían matar a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús sabiendo que su traidor estaba con él? Bueno, Jesús no lo aisló del grupo, Jesús no lo humilló, y personalmente creo que de alguna forma Jesús confrontó a Judas como si le diese una última oportunidad. Imaginémonos esta cena, que no es como la cena o el cuadro de la cena que tenemos dibujado en nuestra mente cuando hablamos de la última cena, sino es una cena donde los comensales se sentaban en una mesa, alrededor de una mesa, pero ellos se sentaban en cojines y descansaban sobre sus hombros para poder participar de los alimentos de la mesa. Así que observemos e imaginemos esta escena donde Jesús está con sus discípulos y todos están comiendo de la misma mesa. De hecho, era costumbre que se pusiera una especie de recipiente con algunas hierbas, de las cuales vamos a ver más adelante, para que todos los presentes pudiesen remojar el pan. Así que lo que está describiendo esta escena es una cercanía muy íntima, muy profunda entre Jesús y sus discípulos. Y en medio de esa conversación, versículo 18, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de los que come conmigo me va a entregar. Esa es una revelación bastante dura que confronta a los discípulos. ¿Cuál es la reacción de los discípulos? Dice: entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Cada uno empezó a ver la debilidad en sí mismo y a preocuparse, a decirle: Señor, ¿seré yo? Es como si ellos reconocieran que humanamente la debilidad que tienen podría llevarlos a traicionar a Jesús, y le piden a su maestro que los examine. Y Jesús les dice, él respondiendo les dijo: es uno de los 12 que moja conmigo en el plato, es alguien muy cercano. A la verdad, versículo 21, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas sabía que él era el traidor. Y solo Jesús sabía que Judas lo traicionaría. De hecho, si vemos otros pasajes donde se narra la última cena, nos vamos a dar cuenta que ninguno de los discípulos sabía quién era. De hecho, en una narración Jesús le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo ya. Pero todos los discípulos pensaron que se trataba más bien de algún encargo, de comprar alguna cosa, porque Judas era encargado de manejar el dinero que ellos podían recolectar. Así que Jesús no expuso a Judas, Jesús no lo aisló, Jesús no lo humilló y de alguna forma lo confrontó y le dijo: ay del Hijo del Hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Lo leo textualmente: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es el entregado. Bueno le fuera no haber nacido. Jesús dirigió esas palabras específicamente para Judas. Y Judas en ese momento personalmente creo que pudo haber tomado una decisión. La decisión de no entregar a su maestro. Jesús le está advirtiendo cuál es el juicio que le va a esperar, pero Judas decide perseverar en los planes que él tenía. Así que lo que podemos observar específicamente hablando de Judas es que Judas obró bajo su propia responsabilidad. Jesús no lo alejó, Jesús no lo apartó, Jesús incluso le mostró qué es lo que a él esperaba si seguía en la conducta que él ya había decidido tomar. Pero él decidió seguir en los caminos de las decisiones que él ya había tomado. Él fue completamente responsable de sus actos. Nosotros también somos completamente responsables de nuestros actos. No podemos excusarnos delante de Dios de que el Señor no nos ha dado oportunidad de arrepentirnos, que Él no nos ha mostrado cuál es el camino que debemos seguir. Así que tenemos en el carácter de maestro un hombre, un maestro, un Dios que es un Dios de gracia, que no humilla, que no aísla, que no aparta, pero sí que brinda oportunidades. Y en tercera cosa que podemos ver con respecto a su carácter está en el versículo 23, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos.
El versículo, las primeras palabras dice, tomando la copa y habiendo dado gracias. El carácter del maestro lo hace dar gracias aún en medio de todo lo que él está viviendo. No nos hemos puesto a pensar, al menos en este tiempo todavía, en lo que Jesús estaría experimentando en su humanidad, en todas las emociones que él estaría experimentando, sabiendo también que sus discípulos lo iban a traicionar, sabiendo lo que hora después él iba a afrontar. Tiene un corazón que todavía puede dar gracias a Dios. El consejo de la palabra de Dios es que nosotros debemos dar gracias en todo. Y Jesús está haciendo esto de forma ejemplar, mostrando su carácter y dando gracias. Y ese es el segundo aspecto, pero la tercera cosa en la que quisiera que meditemos en esta mañana, hemos hablado acerca de la autoridad del maestro, hemos hablado del carácter del maestro y ahora vamos a hablar de la instrucción del maestro. Porque Jesús, según hemos leído en el versículo 24, establece un nuevo pacto. Jesús establece un nuevo pacto. Jesús, el maestro, instruye a sus discípulos y nos instruye a nosotros a través de sus discípulos para algo totalmente nuevo. Jesús está estableciendo una nueva Pascua. Voy a hacer referencia a algunas cosas que eran tradicionales en la Pascua, porque la Pascua era un ritual muy ordenado, muy organizado, una serie de pasos que iba detrás de otro, una celebración donde todo lo que intervenía, todos los elementos tenían un significado simbólico. A modo de ejemplo, por ejemplo, ellos participaban de comer hierbas amargas. Y esto era un símbolo de la amargura del pueblo de Israel viviendo en esclavitud. Otra de los elementos de la Pascua era el agua salada, que representaba las lágrimas bajo la opresión. También participaba el cordero. De hecho, según la narración que hemos leído en esta mañana, era el día donde sacrificaban el cordero de la Pascua. Y el cordero significaba el sacrificio que hacía que el juicio de Dios pasara de lejos. Recordemos que la palabra Pascua significa que el pasar de lejos o pasar por alto. Bueno, la razón de que el juicio de Dios pasase por alto era el sacrificio del cordero reflejado en la sangre pintada en los dinteles de las puertas. Y por ejemplo, cuando hablaban acerca del pan, no solamente los elementos, sino las palabras que expresaban. Quien dirigía la cena pascual tomaba el pan y decía y expresaba unas palabras como las que voy a citar en este momento. Él levantaba el pan y decía: este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Palabras muy significativas para el pueblo de Israel. Esta celebración tenía una serie de pasos que debían seguirse fielmente. Pero aquí es donde Jesús hace algo completamente diferente, porque Jesús no dio la explicación normal para cada uno de los elementos. Lo que Jesús va a hacer es cambiar el enfoque del sufrimiento en Egipto, una cosa pasada para el pueblo de Israel, algo que hacía foco en el pasado del pueblo de Israel, y ahora Jesús va a hacer foco en el sufrimiento que Él llevaría en la cruz por causa de nosotros, los pecadores. Jesús, en lugar de decir, este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto, Jesús dice, y mientras comían, versículo 22, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y Jesús ya no habla acerca del pan de la aflicción, pero está hablando acerca de su cuerpo. El cuerpo representado en el pan. Porque ahora cuando celebramos la cena del Señor, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Y cuando partimos el pan, cuando participamos del pan, recordamos que Jesús
llevó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros. Es interesante que ninguno de los relatos habla acerca de que participasen del Cordero en la última cena. Pero sí es interesante que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesús, estaba presente en esa cena y que Él les estaba ofreciendo el pan en representación de su cuerpo. Y Jesús continúa y dice el versículo 23, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y al tomar de la copa, nosotros debemos recordar que su sangre, que su vida fue derramada por nosotros. Y el hecho de que fuese sangre, exactamente como sucedió en el tiempo de la liberación del pueblo de Israel, de los judíos. Un cordero fue sacrificado y tuvo que haber sangre para que hubiese liberación o para que pudiesen ser salvados del juicio de Dios. Jesús nos muestra que tiene que haber sangre, pero es su sangre la que puede justificarnos del juicio de Dios. En este tiempo, como seres humanos, huimos de la muerte. Gente gasta mucho dinero para salvarse de la muerte por causa de alguna enfermedad. Nuestro gobierno ha invertido mucho dinero para que no falten camas UCI, para que mucha gente pueda salvarse de la muerte. Sin embargo, la muerte es algo inevitable. Un día todos vamos a pasar de esta vida. Bueno, la Biblia nos enseña dos formas de pasar de esta vida. Una es por la muerte física y otra es en la venida del Señor Jesucristo. Así que hay una enseñanza mucho más profunda acerca de la vida y de la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Quiere decir que lo único que nosotros merecemos, lo lógico y lo único que recibiremos por causa de los pecados que hemos cometido, así sea un solo pecado, y seamos honestos, no tenemos solo un pecado, lo único que podemos recibir por causa del pecado es la muerte. Tiene que haber derramamiento de sangre para que la justicia de Dios sea satisfecha. Y el versículo continúa en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere darnos vida eterna a través de Jesucristo, como si nosotros aceptáramos el sacrificio del Cordero y a través de su sangre en nuestra vida, o siendo limpiados a través del sacrificio de Jesús, a través del derramamiento de su sangre, Jesús ve esa señal en nuestra vida, Dios ve esa señal en nuestra vida y pasa por alto su juicio, porque alguien ya pagó por nuestros pecados. Y esto es el nuevo pacto del que Jesús habla. El nuevo pacto es que solo podemos reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que significa la cena, es recordar. Esa es la instrucción que Jesús le dio a sus discípulos. Recordar que el cuerpo y la sangre de Jesús fueron entregadas por nosotros los pecadores. Para los que somos creyentes, hijos de Dios, esto es un recordatorio, un aliciente para vivir una vida santa. Pero para los que no han puesto su confianza en Jesús, esto es el anuncio de las buenas nuevas. Esto es el anuncio del nuevo pacto, que a través del sacrificio de Jesús podemos tener salvación de los pecados. Voy a dar lectura al último versículo, el versículo 25, que dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Esto es como una promesa. Jesús se va a volver a reunir con sus discípulos. Jesús se va a reunir con los creyentes. El Maestro va a volver a participar de una cena. Esa cena va a suceder cuando
venga el reino de Dios. Y a través de este pacto, a través de esta instrucción del Señor Jesús, la invitación queda abierta para todos nosotros. Un día vamos a encontrarnos con Jesús. Un día vamos a encontrarnos con nuestro Señor. Y esta es una invitación, o quisiera extenderles una invitación para todos aquellos que aún han puesto su confianza en Jesús, a que sepan que Dios los está invitando a participar de esta cena que el Apocalipsis nos dice son las bodas del Cordero. Usted puede estar presente allí, pero la única forma es a través del sacrificio de Jesús. Es reconocer que Jesús vino a este mundo a pagar por sus pecados, que Él llevó en su cuerpo sus culpas, pero que también que entregó su vida, pagó con su muerte el pago por sus pecados personales. Jesús, nuestro Redentor, no quedó en la tumba. Él resucitó, ha ascendido a los cielos y un día va a volver para celebrar con nosotros esta última copa. De hecho, estudiosos bíblicos coinciden en el hecho de que Jesús hace toda esta enseñanza sobre la Cena del Señor, o lo que conocemos como la Cena del Señor y tradicionalmente la Última Cena. Jesús hace esta enseñanza justo en el tercer momento donde bebían la copa. En la Pascua habían 4 momentos en los que se bebía una copa. Bueno, casi todos coinciden en que Jesús hizo esta enseñanza en la tercera copa. ¿Por qué? Porque después de esto se cantaban unos salmos y otros evangelios nos van a decir que precisamente después de esto cantaron salmos y después de esto venía el hecho de beber la 4ª copa de la cena pascual. Y Jesús dice, la cena es como si Jesús dijera, la cena la vamos a terminar, pero cuando estemos reunidos en el reino de Dios. Queridos hermanos, que participamos de la cena del Señor, todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador, qué alegría poder celebrar de este tiempo con gozo y con alegría, de que Jesús ha perdonado nuestros pecados, de que Jesús ha llevado nuestros pecados, que nuestro Señor sufrió por nosotros, pero triunfó sobre la muerte y que un día vamos a reunirnos con Él. Preparémonos en nuestro corazón a través de nuestro andar diario buscando la santidad para encontrarnos con nuestro Señor. La cena es un tiempo de celebración. Y a los que no han puesto su confianza en Jesús como su Salvador personal, quiero invitarle para que un día, después de que usted deje su cuerpo, deje este mundo, se encuentre con Jesús como su Salvador personal. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, de manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así que, tal como pasó en la experiencia de Judas, la decisión es suya. Usted decide si se va a encontrar con Jesús como su Salvador o se va a encontrar con Jesús como su juez. Esa decisión la toma usted y únicamente usted. Quiero animarle a que acepte a Jesús como su Salvador personal. Vamos a terminar en este tiempo en oración. Señor, gracias por la oportunidad que nos das, Dios, de recordar a través de este pasaje y también, Señor, recordar a través de la celebración de la cena, Señor, que Jesús vino, Padre Santo, para ser el Cordero sacrificado por nuestros pecados. Un Cordero sin mancha, Dios. Tu Hijo Jesús vivió en este mundo sin mancha y sin pecado y se entregó por nosotros los pecadores. Gracias porque el sacrificio de Jesús, Señor, el derramamiento de su sangre nos limpia de todo pecado. Gracias porque nuestro Redentor resucitó al tercer día, venció la muerte y ahora, Señor, está preparando lugar para nosotros. Y gracias por la esperanza segura de que un día nos encontraremos con Jesús y celebraremos las bodas del Cordero. Oro, Dios, por toda persona que en esta mañana nos escucha y no ha puesto su confianza en Jesús como su Salvador personal. Padre Santo, obra en esta persona convicción, Señor, para que ponga su confianza solamente en Jesús y pueda ser hecho una nueva criatura a través de la fe. Oro, Dios, para que hagas tu obra perfecta en nuestra vida
En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, una vez más, qué alegría. Esperamos que el Señor siga bendiciendo su vida este día y cada día a través de su palabra. Muchas gracias.